Dos cosas. Lo primero es que yo creo que hay que celebrar sin condiciones lo que ha pasado con la ley de aborto. O sea, no hay que decir, mire, sí, la verdad es que estamos tan lejos. No. Dado el contexto chileno, la aprobación de la ley de aborto en 3 causales es un paso que es histórico, creo yo. Y lo que tiene de histórico es que la legislación anterior simplemente ignoraba la posición de la mujer, ignoraba el hecho de que había una mujer envuelta. Yo he escuchado, vengo ahora a un debate con algún candidato de la UDI que decía, ¿qué diferencia hay entre el no nacido y el niño ya nacido? Y con la implicación de que obviamente no hay ninguna diferencia, y eso, diría yo, lo que hace muestra radical ceguera al hecho de que cuando se trata de un embarazo hay una mujer cuyo cuerpo está envuelto, y cuando se trata de un niño ya nacido no hay una mujer cuyo cuerpo está envuelto. Entonces, plantear las cosas así, ¿qué diferencia hay? Yo creo que nada podría ser más explícito de la ceguera radical a la perspectiva de la mujer, y este proyecto reconoce la perspectiva de la mujer. Ahora, yo creo que por supuesto, que la solución razonable, que es la solución a la cual han ido tendiendo lentamente los países del mundo, es una solución de plazos. Pero para llegar a la solución de plazos yo creo que hay que pasar por este camino. Es bien difícil pensar que uno va a poder pasar de una prohibición penal, una prohibición radical, tipificada penalmente del aborto, a una solución de plazos, ¿no? Este paso intermedio en que el problema del aborto es visto como un problema no de derecho a la vida, sino de reconocimiento de la dignidad de la mujer. Yo creo que es un antecedente necesario para poder llegar a una solución que es la solución que yo diría que es completa, que es una solución de plazos. Porque, y aquí sería bueno extenderse un minuto, porque la lógica de las 3 causales es que no puede cargarse a la mujer con un embarazo en condiciones que evidentemente son especialmente gravosas para ella, que son las 3 causales. Y la pregunta siguiente, por supuesto, va a ser, bueno, pero ¿quién decide cuán gravosas son las circunstancias? ¿Por qué la ley tiene que decidir cuáles son esas circunstancias especialmente gravosas? ¿Por qué la mujer no puede tener un espacio en que pueda decidir si asumir un embarazo o no? Yo creo que en el fondo de la idea conservadora está el presupuesto de que si la mujer tiene relaciones sexuales, solo puede tenerlas para reproducir. Por lo tanto, su decisión de tenerlas implica asumir el embarazo. Y la pregunta es, ¿de dónde salió eso? O sea, cuando uno lo pone así, es evidente. ¿Por qué la ley no puede reconocer que hay muchas otras razones por las cuales, o sea, por favor, las mujeres y los hombres, etcétera, podrían tener relaciones sexuales? El solo hecho de tener relaciones sexuales no implica aceptación del embarazo, y entonces hay que dejar un espacio para que la mujer asuma, decida si asumir o no esta carga, que ciertamente es una carga. Y eso, entonces, eso es claro, se reconoce primero en el caso de las 3 causales. En estos casos la carga es tan extraordinariamente alta que hay que dejar ese espacio, y el paso siguiente será notar que bueno, la carga sigue siendo alta, incluso en otros casos, y hay un momento en que la mujer tiene que tener la posibilidad de asumir esa carga, y una vez que la asume, por cierto, entonces tiene sentido decir que tiene una obligación. Y esa es la lógica de los plazos. La mujer tiene hay un periodo, un tiempo en el cual la mujer puede decidir si asumir esa carga o no, y una vez asumida esa carga, entonces puede afirmarse que hay una obligación que debe ella soportar. Pero imponer la obligación caída del cielo, yo creo que es una solución que muestra poco respeto por la mujer. Hemos dado un paso histórico, creo yo. No es el último paso, por lo que acabo de decir, pero yo creo que no hay que minimizar la magnitud del paso que se ha dado al notar que no es un paso completo. O sea, yo creo que el sistema binominal era un sistema bastardo, y entonces enhorabuena nos deshicimos de él. Claro, el sistema al cual llegamos es un sistema que viene marcado por el hecho de que fue el sistema al cual llegamos saliendo del binominal, y entonces no es un sistema adecuado. No es un buen sistema. Es un sistema muchísimo mejor que el sistema binominal, desde luego, pero no es un buen sistema. Ahora, yo no solo por eso, pero también por eso, yo creo que
el cambio del sistema electoral no va a producir un efecto extraordinariamente significativo, porque el problema ya no es el sistema binominal. Yo creo que el sistema binominal era uno de los cerrojos constitucionales de la Constitución de 1980. Y el problema es que ellos, los cerrojos en general, el sistema binominal, uno especialmente importante, contribuyó a crear una cultura política binominalizada. Y la cultura política binominalizada va a sobrevivir con largueza al sistema electoral binominal. Y esa cultura política binominalizada, que es una cultura política que se entiende a sí misma neutralizada, incapaz de hacer transformaciones. Ese es el problema, esa es la razón por la cual, siendo Chile una sociedad no especialmente conservadora, tiene una legislación especialmente conservadora. Siendo Chile una sociedad no especialmente neoliberal, tiene una legislación y unas instituciones especialmente neoliberales. Y ese problema no se soluciona ni con una ley de partidos, ni con reforma a la ley de partidos políticos, ni con reforma al sistema electoral. Ese problema se soluciona con una nueva constitución. En rigor puede frenarlo incluso un grupo de 5 personas. O sea, sin ni siquiera mayoría. En el Tribunal Constitucional se puede declarar la inconstitucionalidad de un proyecto de ley. La verdad es que eso es bien brutal. O sea, la ley del Tribunal ni siquiera exige mayoría del Tribunal para declarar la inconstitucional de un proyecto, ¿no? Porque si están 5-5 y el presidente del Tribunal vota a favor, en contra del proyecto, se cae el proyecto. Yo creo que después de lo que pasó con el proyecto de ley de aborto, yo creo que la discusión, se aclaró totalmente. Es evidente que el Tribunal Constitucional funciona como tercera cámara. Y a mí me sorprende lo reacios que son los profesores de Derecho en particular a darse cuenta de lo que pasa delante de sus narices. Y yo con esto no estoy hablando de cómo votan, ni siquiera de eso, no estoy hablando de ninguna de estas cuestiones controvertidas. Es decir, si uno mira lo que el Tribunal Constitucional se vio obligado a hacer, sin estar legalmente habilitado, digamos, sin que fuera parte obligatoria del procedimiento, el Tribunal Constitucional se dio cuenta de que simplemente hacer una audiencia en que los abogados traían sus argumentos y después de eso decidir habría sido públicamente inaceptable, ¿no? O sea, el tribunal sentía la necesidad de producir una legitimación adicional de su decisión. Y esa legitimación adicional la produjo, o pretendió producirla, por la vía de convocar a las asociaciones, digamos así, de la sociedad civil en general, a quien quisiera ir a hacer sus presentaciones, ¿no? Y se pasó 2 días escuchando a 137 asociaciones entre 9 de la mañana y 12 de la noche. Eso mismo que hizo el tribunal en 2 días apretados, ocurrió en la Cámara de Diputados y en el Senado. Claro que en la Cámara de Diputados y en el Senado ocurrió extendido en un plazo de, 3, 6 meses, es decir, en contexto mucho más razonable para que hubiera posibilidad de recibir esa norma. ¿Por qué el Tribunal Constitucional se ve en los hechos forzado a que su procedimiento se parezca al de la Cámara de Diputados? Porque en los hechos la decisión que toma el Tribunal Constitucional es una decisión, es la misma decisión que toma la Cámara de Diputados, sí o no al aborto. Y entonces ellos mismos se han dado cuenta, no lo pondrían en estos términos, por supuesto, pero ellos mismos se han dado cuenta de que para que su decisión esté legitimada, mientras más se parezca su procedimiento al procedimiento de la Cámara de Diputados, mejor. ¿Qué mejor demostración que el hecho de que el Tribunal Constitucional es una tercera cámara que eso? Yo creo que a esta altura la cuestión es clarísima. Yo veo con harto escepticismo la posibilidad de que eso realmente pase. Con eso no me pronuncio de cuán bueno o malo es. Yo creo que, viendo la situación como está, es bien difícil. Y es bien difícil por razones que ocurren a los dos lados. Desde el lado del Frente Amplio yo creo que es bien difícil porque ellos están en un proceso de afirmación de del sentido político de su proyecto. Y yo creo que yo anticipo, y a lo mejor me equivoco, anticipo que si llegara el momento de decidir si sumarse en una segunda vuelta a una candidatura de Guillé, en caso de que Guillé pase a la segunda vuelta, la pregunta para ellos va a ser: ¿esto nos reafirma o nos disuelve como proyecto político diferenciado? Y mi impresión es que van a concluir lo segundo, lo disuelve, y por eso entonces no lo van a hacer. Y del lado de la candidatura de Guillé, porque yo creo que esa candidatura ha sido una candidatura más bien temerosa al momento de asumir un compromiso programático con la idea transformadora que caracterizó, que intentó
con algunos éxitos y fracasos, desde luego, pero que intentó realizar este gobierno. Entonces, por ejemplo, cuando Guille inscribió su candidatura, es un discurso programático, el tema de la nueva constitución brilló por su ausencia. Entonces, claro, con una candidatura de la nueva mayoría que es reacia a asumir un compromiso con la necesidad de corregir lo que haya que corregir, pero continuar esas transformaciones, y una fuerza y un frente amplio que está en un momento en que necesita afirmar su propia identidad, yo creo que es bien poco probable que eso ocurra. Yo creo que entonces la pregunta por la unidad de la izquierda, la pregunta por la transformación de las fuerzas de izquierda que estuvieron en la concertación y que ahora están en la nueva mayoría, de modo que asuman un proyecto transformador de izquierda, y la pregunta por las fuerzas que están en el Frente Amplio para converger con lo anterior, esa es una cuestión que uno debería mirar en un plazo más largo que lo que va a ocurrir en la elección presidencial. Yo creo que no se produzca esa convergencia y que se solidifiquen dos, entre comillas, izquierdas, una que se llama centro izquierda y otra que sea izquierda. Yo creo que sería un escenario extraordinariamente negativo, porque eso significaría fraccionamiento y eso implicaría gobiernos de derecha que sabe por cuánto tiempo. Que no ocurra eso supone, sin embargo, decir algo respecto de lo que ocurre en ambos lados, no solamente decirle a la gente del Frente Amplio no insistan tanto en un camino separado, porque eso no. O sea, yo creo que la cuestión tiene relevancia a ambos lados, ¿no? La izquierda que está en la nueva mayoría tiene que asumir una posición de izquierda. Está bien, con la disposición a hacerla converger, a conversar y a dialogar, etcétera, y políticas de alianza las conversaremos y todo, pero yo diría para el Partido Socialista en particular, la unidad de la izquierda debe ser una prioridad central, y eso supone una manera de relacionarse con el Frente Amplio distinta y asumir sin ambigüedad un proyecto político transformador de izquierda. Y desde el punto de vista del Frente Amplio significa disposición apreciación de que la división de la izquierda es algo extraordinariamente negativo, y entonces a actuar de modo tal de contribuir ellos también a no aumentar esa brecha, sino disminuirla en la medida en que haya al otro lado una receptividad similar. Esta es una cuestión de entendimiento entre dos, ¿no? Y el entendimiento entre dos no es unilateral, no es que uno decide ya me junto contigo, no. O sea, yo actúo de modo tal de mostrar que la convergencia es importante, tanto en la manera en que me relaciono contigo como en las posiciones que yo asumo, y yo esperaría una conciencia análoga de tu parte. En esas condiciones, yo creo que la convergencia mirada a un plazo más largo que la elección presidencial es posible y deseable. Si esas condiciones no se cumplen, entonces la izquierda chilena va a estar dividiendo y va a estar neutralizada por todo el tiempo que a uno de esos dos bandos tome acabar con el otro. Yo creo que es el primer gobierno desde 1990 que explícitamente asumió la necesidad de una agenda transformadora. Eso es una cuestión que hay que decir. Dos, yo creo que es un gobierno que deja algunos elementos transformadores importantes. Yo creo que la ley de inclusión es la ley más importante que se ha dictado en los últimos 30 años en Chile. Tres, sin embargo, creo que por distintas razones ese intento transformador resultó cortado. Y eso tanto por el surgimiento al interior de la nueva mayoría de una oposición, lo que yo llamaría la derecha democrática. La otra derecha es la derecha que apoyó el sí, la que estaba con Pinochet, la que negó las violaciones de los derechos humanos. La derecha democrática es la derecha que es quienes están dentro de la nueva mayoría, pero que creen que no hay que modificar sustancialmente un régimen neoliberal. Quien apoya un régimen neoliberal, no hay abuso en llamarlo de derecha. Y entonces surgió una oposición interna. Y eso dificultó todo. Esa es una de las condiciones, de las razones por las cuales yo creo que el gobierno se encontró con tantos problemas, de modo que termina con una escasa aprobación. El segundo problema con el cual se encontró, o el segundo problema que le afectó, creo yo, fue una manera de acometer el proceso transformador que en muchos casos se mostraba impaciente con los detalles técnicos del asunto, como si no fuera necesario
que las reformas estuvieran cuidadosamente pensadas. Y eso, claro, produjo un montón de oposición que era totalmente innecesaria, porque habría sido evitada si las cuestiones hubieran sido hechas con más atención. Y el tercero, que yo creo que es el más interesante porque es el que más... porque uno podría decir, los dos primeros, de alguna medida se pueden solucionar, se pueden enfrentar. El tercero, yo creo que el gobierno se topó con el hecho de que la cultura política binominal es una cultura que no está en condiciones de asumir un proceso transformador. Es una cultura política que que cree que el conflicto político es la antesala de la guerra civil. Y que entonces hay que evitar el conflicto político a toda costa. Y claro, si uno asume que el conflicto político debe ser evitado, entonces no es posible transformar. A mí me sorprende que haya gente que dice la siguiente frase sin darse cuenta que en términos políticos es contradictoria. Hay gente que dice: Chile necesita grandes y profundas transformaciones, pero esas grandes y profundas transformaciones deben ser hechas con grandes acuerdos. Eso, la experiencia política muestra que no es así. Y la cultura política binominal cree en lo segundo. Y como cree en lo segundo, no cree en lo primero, aunque diga que cree en lo primero. Porque así es la política binominal. La política binominal es una política que no puede asumir el desafío transformador. Y lo que Chile necesita son transformaciones. Como lo que Chile necesita son transformaciones. Y la política binominal no puede asumir esa tarea transformadora, entonces la política termina deslegitimada, como completamente ajena a lo que requieren o anhelan o desean los ciudadanos, los movimientos sociales, etc. Y yo creo que eso solo se soluciona mediante una nueva política, una política democrática, una política en que haya espacio para la discusión pública y luego de la discusión pública para la decisión democrática. Y eso es una nueva constitución. Una nueva constitución es una nueva política. Yo creo que el gobierno de Bachelet sufrió, experimentó los límites de la cultura política binominal, que no son los límites de la institucionalidad, son los límites de la cultura política binominal. Y eso se manifestó en que parte del impulso transformador se perdió en algún momento. En el caso constitucional yo creo que eso es clarísimo. Después del primer año, no es mucho en esas transformaciones. Estoy pensando en la transformación de la educación, por ejemplo, de una mercancía de un derecho social. Después de la ley de inclusión, que yo creo, como ya dije, que es la más importante de los últimos 30 años, es poco lo que se ha avanzado, ¿no? Y entonces la discusión sobre educación superior, yo creo que se entrampó un montón de otras cuestiones que no debería haberse entrampado, precisamente por esta idea de que solo es tolerable aquello que concita el acuerdo de todos. Y por definición, transformar el statu quo con el acuerdo de todos es imposible, porque siempre hay alguien que aboga por la mantención del statu quo. O sea, yo creo que la idea de que cuestiones importantes sean decididas por mayoría para la cultura política binominal es inaceptable. Eso deja una situación política crispada, como le dicen, ¿no? Un conflicto desatado. Eso lo describen ellos diciendo: esto es pasar la planadora, esto es imponer cosas. Es decir, la cultura política binominal describe el funcionamiento normal de instituciones democráticas utilizando el lenguaje que corresponde para una dictadura, ¿no? O sea, si la ley de inclusión se vota en el Congreso y se aprueba con los votos del gobierno, que la habían prometido en su programa, y contra los votos de la oposición, eso es experimentado por la cultura política binominal como pasar la planadora, ¿no? Como imponer una decisión. Eso es lo que dijo la derecha, y eso terminó diciéndolo el propio ministro Izaguirre cuando prácticamente pedía perdón por lo que habían hecho el primer año. Esto, por supuesto, no quiere decir que uno tiene que, como se dice hoy día en el lenguaje tan sofisticado que usa la cultura binominal, satanizar los acuerdos o demonizar los acuerdos. No, por supuesto que no. La política es constante disposición al diálogo, pero la experiencia política nos muestra que mediante el diálogo el desacuerdo político no se disuelve. No es que nos sentemos a conversar y entonces uno de los dos le diga al otro: oh, sí, tenías tú toda la razón, yo estaba equivocado toda mi vida respecto, por ejemplo, del aborto. Sí, tenías razón. No, así no es. La política funciona con que hay discusión, por supuesto, y entonces quien aboga por algo tiene la carga de mostrar cuáles son las razones para hacer algo, los argumentos, por qué eso es conveniente para todos, etc.
Y hay entonces discusión que ocurre desformalizada en la opinión pública e informalizadamente en el Congreso, y después de eso corresponde un momento de decisión democrática. La cultura política binominal cree que la decisión democrática debe postergarse todo lo que sea necesario para que mediante el acuerdo, la discusión, que en realidad más que discusión es negociación, mediante la negociación se llegue a un gran acuerdo. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones de esa negociación? ¿Qué es lo que hay que ceder en la negociación para obtener el gran acuerdo? Y la respuesta, como lo muestra la experiencia, hay que ceder el contenido transformador. Es cosa de recordar un caso paradigmático de esto, la Ley General de Educación. La Ley General de Educación originalmente contenía exclusión de la selección, exclusión del lucro. ¿Qué pasó con esas dos medidas, que eran las más transformadoras que contenía el proyecto originalmente? Bueno, esas dos medidas no iban a obtener un gran acuerdo, porque hay desacuerdo entre los chilenos, o había desacuerdo entre los chilenos sobre si se conviene o no conviene que haya educación provista con fines de lucro. Esto no es un misterio, hay desacuerdo. Y entonces la pregunta es, si hay desacuerdo, ¿cómo procedemos? La lógica democrática es, cada uno participa de la discusión del modo más intenso posible, pero llega un momento en que la cuestión se decide, y se decide democráticamente votando. Pero la política binominal no cree eso. La política binominal cree que el statu quo debe seguir mientras no haya un gran acuerdo para cambiarlo, que es lo mismo que decir el statu quo debe seguir. Y por eso, cada vez que surge un problema importante que requiere decisión política, ese problema queda abierto, causando todo el daño que cause sin ser solucionado. Y a mí se me ocurren inmediatamente dos ejemplos. Uno es el caso del pueblo mapuche, ¿no? La reivindicación del pueblo mapuche y el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. ¿Cómo es posible que casi 30 años después en democracia no haya ni siquiera reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas? Claro, mientras no haya un gran acuerdo, no va a haber reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. ¿Qué ha significado eso? Que no hay reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. El otro ejemplo es regionalización. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos un sistema centralizado, digno del siglo XIX? ¿No? O sea, si hubiera un museo institucional, el sistema administrativo chileno estaría hecho. Pero claro, para cambiar eso y para devolver realmente poder a las regiones y para que las regiones puedan asumir parte de su destino, eso es una decisión importante que redistribuye el poder político, desde luego. Y como es una decisión importante, la cultura política binominal dice tiene que haber un gran acuerdo. Y seguimos esperando un gran acuerdo. Cuando hay un problema importante que afecta cuestiones relevantes de la manera en que el statu quo distribuye el poder político, la cultura binominal es incapaz para modificar. Esa pregunta es importante. Una de las razones por las cuales es difícil identificar el problema constitucional es porque si uno dice, mire, la Constitución es una constitución neutralizadora, eso no es aceptado por la derecha, por cierto, que defiende la Constitución, pero tampoco es aceptado por la izquierda. Porque la izquierda entiende que cuando uno dice la Constitución es neutralizadora, uno está exculpando a la concertación. Uno está diciendo, mire, si la concertación eran los buenos tipos, que en realidad querían transformar, pero no pudieron transformar porque la Constitución se los prohibió. Y eso ellos dicen, eso no es así, porque la concertación en el fondo se convirtió en neoliberalismo. Esa, creo yo, es parte de la razón por la cual ha sido tan difícil identificar correctamente el problema constitucional. Se encuentra con opositores a ambos lados, esa identificación. Y a eso es lo que yo creo que hay que decir. Primero, esto no tiene ninguna dimensión exculpatoria. Esto es un intento de entender lo que está pasando. Y lo que ocurre con las instituciones fundamentales, que es la Constitución no es un texto, la Constitución es una decisión sobre las instituciones políticas fundamentales, sobre cómo se organiza y se ejerce el poder político y para qué existe. Eso es la Constitución. Y entonces nosotros teníamos la Constitución del 80 era una Constitución neutralizadora, que fue explícitamente declarado así por quien la redactaba, así que aquí no hay misterio. La idea era que la política democrática no pudiera modificar el sistema neoliberal, el modelo neoliberal. Y entonces yo diría, al principio de la transición, lo que había era una institucionalidad neutralizadora, pero una sociedad activa, que había sido capaz de ganar el plebiscito del 5 de octubre. Y por distintas razones, esa situación de una sociedad políticamente activa y una institucionalidad neutralizadora, bueno, no calza, no suma. ¿Y eso qué quiere decir que no sume, que no calza? Quiere decir que es una situación inestable. O bien la sociedad activa logrará
vencer la institucionalidad neutralizadora, o bien la institucionalidad neutralizadora se posará, por así decirlo, sobre la sociedad activa y la apagará. Y entonces, al final de eso, lo que va a haber no es solo una institucionalidad conservadora, una institucionalidad neutralizada. Al final lo que va a haber va a ser una institucionalidad neutralizada y una cultura política igualmente neutralizada. De modo tal que al final, si uno remueve la institucionalidad neutralizada, queda más o menos igual, porque queda la cultura política neutralizada. Y yo creo que lo que este gobierno ha mostrado, o lo que ha mostrado, digamos, lo que ha ocurrido con este gobierno, es que nosotros vivimos bajo una cultura política neutralizada, de modo que ya no importa mucho si el sistema binominal es modificado. Yo creo que la neutralización va a continuar porque la neutralización pasó de las instituciones a la cultura política, de lo que hoy día se llama, y es bien indiciario que se llame así, la clase política. O sea, es la idea de que los políticos son una clase que tiene entonces intereses de clase y que actúan en defensa de sus intereses de clase. Eso es lo que quiere decir hablar de clase política. Por eso yo creo que la manera de solucionar ese problema no es la solución, nada tiene una solución, pero un paso significativo hacia solucionar ese problema es identificar nuestro problema con la cultura política, necesitamos una cultura política nueva. Y entonces la pregunta se plantea, ¿qué es lo que puede contribuir a un cambio significativo en la cultura política? Y yo no creo que modificar las reglas sobre financiamiento de campaña, o que está bien, no sé, poner cuotas de paridad de género, de sexo, entre hombres y mujeres, que está bien, pero no creo que ese tipo de medidas sean de la significación suficiente para modificar el problema, que es la cultura política neutralizada. Para modificar la cultura política neutralizada es necesaria una nueva constitución. Y eso, creo yo, lleva al siguiente punto. El siguiente punto es: la nueva constitución no puede ser hecha por una cultura política neutralizada, evidentemente, porque eso sería una decisión transformadora. Entonces, lo mismo que veníamos hablando se aplica también a la nueva constitución. Y una manifestación más de esa cultura política neutralizada es lo que yo diría que es uno de los legados más nefastos de la transición de esos 20 años, que es la idea de que la política es algo que ocurre en los pasillos del Congreso, en los ministerios y en la moneda. Es decir, la política es una cuestión de conversaciones entre lo que la prensa llama dirigentes políticos. Y eso ignora que la política recibe su vitalidad de la conexión que hay entre esa parte de la política, que por supuesto es importante, pero otra parte de la política que es la sociedad. Es decir, la fuerza política que hay en la sociedad. Y entonces, la idea de que para llevar adelante un proyecto político transformador es necesario desarrollar poder político en la sociedad, esa es una idea que es completamente ajena a la política que conocemos. Y se ha notado claramente en las dificultades con las cuales se ha enfrentado la reforma educacional, tanto a nivel escolar como a nivel superior. Precisamente fue una reforma que se pretendía llevar adelante, una reforma transformadora, pero sin que tuviera ningún contacto con las fuerzas sociales que la empujaban. Mientras no se pueda restablecer ese vínculo entre política institucional y sociedad, que hoy día está totalmente cortado, las posibilidades de superar una cultura política neutralizada van a ser escasas. Entonces yo creo que esa es una de las tareas principales para quienes tenemos una idea transformadora de la acción política, ¿no? Actuar de modo de contribuir al restablecimiento del vínculo entre la política que ocurre en la sociedad, la idea de que el poder político es algo que se construye en el tiempo, y la política institucional. Bueno, yo creo que no son medidas que sean suficientes. O sea, son medidas que tienen que ser celebradas, cada una de ellas. O sea, yo soy candidato a diputado en un distrito, el distrito 11, que incluye Las Condes, Vitacura, La Barnechea y también La Reina y Peñalolén. Pero ese es un distrito donde, claro, las reglas anteriores en que había en los hechos posibilidad ilimitada de gastar, significaba una desventaja considerable para una candidatura como la mía. Había significado una desventaja considerable para una candidatura como la mía. Entonces no es trivial, no es una cosa que uno deba decir, bueno, eso es simplemente una reforma cosmética. No es trivial que haya ahora una regulación más estricta del gasto electoral. Eso va a producir efecto en cómo se desenvuelve la campaña y entonces cuáles son los resultados de la elección. Entonces, hay que decir dos cosas. Esas reformas son reformas que deben ser celebradas, son buenas reformas, pero están muy lejos
de ser la solución al problema que experimenta hoy día la política. La política hoy día tiene el problema de que es una política neutralizada. No neutralizada institucionalmente, aunque también lo está, porque sigue existiendo el Tribunal Constitucional, etc. Pero el problema no es no se reduce a la neutralización institucional. Ese era el problema al principio de los 90 probablemente, pero no ahora. Ahora el problema es que nosotros tenemos una cultura política que ha hecho suya esa neutralización, que se entiende a sí misma neutralizada. Y ese es el problema real. Eso es lo que hace que la ciudadanía esté completamente divorciada de la política, y la solución para eso es una política nueva, una cultura política nueva, y la solución para eso no es una reforma legal aquí y allá, es una nueva constitución. Digamos, mi impresión al respecto de eso es que aquí hay un problema político, y el problema político tiene que ver con la política, no tiene que ver con los políticos. Porque si el problema fuera, por ejemplo, que llegaron hoy día que en el Congreso o en la clase política están personas que son de dudosa moralidad, ¿no? O sea, son menos probos que el resto de lo que es promedio, digamos. La pregunta, o sea, habría una buena pregunta que hacer: ¿por qué resulta que son esos los que están llegando? ¿No? Entonces yo creo que entender que el problema es un problema moral de los políticos es quedarse en la superficie. No estoy diciendo que eso no sea así, y no estoy diciendo que en algunos contextos sea muy importante poder levantar el dedo y decir: tú que recibiste plata de, etc. Está bien, pero ahí no está el problema, ahí no está la explicación, ahí está la manifestación del problema. Lo que hay en el fondo es lo que yo decía: es una cultura política que cree que que transformar es algo que es impropio, es algo que políticamente es irresponsable. Y entonces eso quiere decir que no hay transformación, que lo que hay es, como dice el lenguaje de la cultura política binominal, lo que hacen es perfeccionar, no transformar, perfeccionar. Perfeccionar supone precisamente que las cosas están casi perfectas y que les falta ese paso final para que sean perfectas. Entonces, yo trato de evitar, no porque lo niegue, sino porque no creo que es la explicación, de evitar la dimensión, por así decirlo, moral. No tengo idea si hay mafias. A lo mejor hay mafias, probablemente en alguna dimensión hay, pero el problema no es que haya mafias, el problema es cómo es que la política no es capaz, o sea, se ha convertido en eso. El problema no es que hayan exizquierdistas que hayan creído que ahora es necesario pagar la culpa de su irresponsabilidad juvenil. La pregunta es: ¿cómo es posible que un proyecto transformador no tenga una representación, no tenga manifestación en la política institucional, pese a que yo creo que tiene presencia en la sociedad? ¿No? Lo que hay es un problema de la política chilena, no de los políticos. Los políticos son lo que corresponde a la cultura política binominal. El problema es la cultura política binominal y el divorcio radical que ha producido entre la institucionalidad política y la sociedad. Porque, si me permiten una idea respecto a esto último, si se produce este divorcio, ¿no? Si hay un quiebre total entre, que yo creo que es lo que existe hoy día, entre la sociedad y la política institucional, eso no afecta igualmente a todas las posiciones políticas, porque la derecha nunca ha obtenido su poder de sus vínculos con los sindicatos, o las juntas de vecinos, o las federaciones estudiantiles. No es esa la fuente del poder político de la derecha, ¿no? La fuente del poder político de la derecha es su representación de los intereses de los intereses económicos, y ese vínculo sigue tan vivo como siempre estaba. O sea, ahí no ha pasado nada, ese vínculo sigue igual de fuerte. El vínculo que se ha roto es el vínculo que une a la política institucional con la fuente, el lugar de donde la izquierda obtiene su poder, que es la sociedad. Y entonces tenemos a unos que tienen su fuente de poder, digámoslo así, intacta, y a otros que tienen su fuente de poder cortada. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que la capacidad transformadora de esa política institucional va a ser cercana a cero. Que los términos, que en general las decisiones que tome esa política van a ser las decisiones que el poder político, el poder económico apruebe. Que va a haber un CERNAC, pero va a haber un CERNAC mediador, no va a ser un CERNAC fiscalizador. Que va a haber ley general de educación, pero no va a haber en la ley general de educación proscripción del lucro ni proscripción de la selección. Que va a haber una reforma constitucional como la del 2005, pero la reforma constitucional no va a tocar lo que realmente importa. No tocó el sistema binominal, no tocó el tribunal, o tocó pero para el otro lado, el tribunal constitucional, etc. Entonces va a haber cambios
Pero esos cambios van a satisfacer la condición de ser aprobados por el poder económico. Y por eso entonces lo que el ciudadano va a experimentar es, cada vez que yo me encuentro con alguien que tiene poder económico, me doy cuenta de que las reglas que se aplican a ese encuentro son reglas que sistemáticamente benefician al poderoso. Entonces, ¿cómo se experimenta eso por el ciudadano? Se experimenta como abuso. Entonces yo creo que la política neutralizada lleva a una situación en que el ciudadano se entiende enteramente desamparado frente al poder económico, y entonces se pregunta al ciudadano lícitamente dónde está el poder político, ¿no? Y cuando se pregunta dónde está el poder político, mira las páginas sociales del Mercurio y se da cuenta que el poder político está del lado del poder económico. Y entonces, ¿qué concluye? Concluye que es una clase que defiende sus intereses, que son una mafia, etc. Yo creo que ese es el proceso de deslegitimación institucional en el cual estamos. No, yo sí diría que lo que ha pasado al frente, lo que pasó en el Frente Amplio es lamentable para el propio Frente Amplio. Yo creo que yo creo que justa o injusta, la reacción que hubo de mucha gente que no es del Frente Amplio y que se ha sentido impugnada, ¿no? Interpelada por el Frente Amplio, ha sido ver que ustedes no son distintos de nosotros, que ustedes están igual que nosotros estamos divididos, fraccionados, loteados. Bueno, y ustedes acaban de mostrar que ustedes están bien, ¿no? Entonces hay algún consuelo de quienes se sintieron interpelados por el Frente Amplio o fueron acusados por el Frente Amplio de decir ustedes están bien. Yo creo que lo que ocurrió en el Frente Amplio, como yo dije, yo creo que es un conflicto lamentable que haya ocurrido de ese modo. Creo que fue a mí me sorprende la falta de capacidad de procesarlo políticamente, ¿no? Y que terminara convertido en una especie de show. Pero a mí, yo no quiero asumir la posición de andar dándole lecciones al Frente Amplio, ni yo lo lamento, creo que es una cosa que les va a afectar. Pero precisamente en casos como este, y yo esperaría que ellos también hicieran algo parecido, se trata de crear condiciones para la convergencia futura, y parte de esas condiciones para la convergencia futura no hacer leña del árbol caído, ¿no? Kant decía, si me permiten una cita académica, Kant decía que la máxima fundamental en la guerra, estas son las palabras de Kant, yo no digo que esto es una guerra, pero la máxima fundamental en la guerra, decía Kant, es no hacer nada que impida la reconciliación futura. Pues claro, en el momento de la guerra la reconciliación es imposible, evidentemente, pero el momento de la reconciliación va a llegar, porque la guerra se va a acabar. Y yo creo que aquí también el momento del surgimiento de fuerzas nuevas no es el momento de la convergencia, evidentemente, pero el momento de la convergencia yo espero que va a llegar y se va a hacer más fácil o más difícil en atención a lo que en este momento las partes hacen. Yo creo que en general el Frente Amplio no ha sido muy sensible en ese sentido, no ha tenido mucha conciencia de que uno puede facilitar o dificultar la convergencia cuando llegue el momento de la convergencia, y yo lamento eso. Y yo creo que también había una reacción o reacciones o actitudes en el Partido Socialista, particularmente en el Partido Socialista, que tampoco tienen conciencia de eso, y yo lamento eso. Yo creo que lo que uno debería hacer ahora es no perder de vista la máxima cantidad. Quizá ahora la convergencia no es posible, pero la posibilidad de la convergencia va a ser mayor o menor según el tipo de cosas que hagamos hoy día. Es decir, la respuesta tradicional ante una pregunta como esta siempre dice algo así como, bueno, yo sé que las encuestas tienen muchos problemas, pero es lo que tenemos. Y entonces todos los problemas de las encuestas se olvidan. Yo no creo que sea razonable asumir que las encuestas nos dan una visión adecuada de la realidad social. O sea, yo todavía me acuerdo alguna pregunta de la encuesta más reputada de todos, según todos, ¿no? Que es la encuesta del CEPA, cuando estaba discutiendo financiamiento compartido, copago. Y entonces la pregunta era algo así como, ¿usted está de acuerdo con que los padres hagan esfuerzos para mejorar la educación de sus hijos? O sea, si esa no es una pregunta sesgada, no se me ocurre qué podría calificar como una pregunta sesgada.
Entonces, la verdad es que cuando uno observa que las encuestas, todas tienen afiliación, no son realizadas por marcianos, todos tienen posicionamiento político. Y cuando uno observa que las encuestas están particularmente desacreditadas en Chile y en el mundo en su capacidad predictiva, yo creo que seguir tematizando las encuestas como un dato político duro es completamente absurdo. Muestra algo interesante. ¿Por qué se presta tanta atención a las encuestas? Si sabemos que las encuestas tienen posicionamientos políticos claros, las encuestadoras, y sabemos también que las encuestas hoy día están crecientemente impugnados, y además los propios encuestadores nos dicen que la capacidad predictiva, además de todo, es limitada por el voto voluntario. Entonces hay una pregunta interesante: ¿cómo es que prestamos tanta atención a las encuestas si tenemos tantas y tan buenas razones como para decir son un termómetro extraordinariamente deficitario? Así que yo no creo que tenga sentido hacerse cargo de lo que dicen las encuestas. Cuando escribimos el otro modelo, que fue un libro que escribimos junto con otros 4 coautores que no éramos todos del Partido Socialista, o sea, no compartíamos una visión, ni siquiera compartíamos una visión sobre la valoración de la concertación. Había entre esos autores algunos que la valoraban, otros que eran más críticos, etc. Pero fue posible a través de la discusión llegar a una visión común. Y esa visión común identificaba 3 dimensiones que yo creo que son las mismas 3 dimensiones que hoy día siguen siendo importantes. Hay una dimensión que tiene que ver con la política chilena. Chile necesita una nueva política, y eso significa Chile necesita una nueva constitución. Ya hemos hablado harto de eso, así que las razones para eso son bastante claras. Entonces, la primera dimensión es la dimensión de nueva política, nueva constitución, y yo creo que esa es más urgente de lo que era hace 4 años, no menos urgente. Y eso creo que es más evidente, no menos evidente. Segundo, yo creo que la idea de ir ampliando la esfera de la ciudadanía por la vía de la ampliación de los derechos sociales también es una cuestión que es importante y que tiene que ser el segundo eje de transformación. Eso se planteó hace 4 años y se planteó también en otro modelo a propósito de la educación, pero hoy día tenemos que empezar a discutir sobre qué significa derechos sociales en el caso de pensiones, y eso supone moverse hacia formas solidarias de organización del sistema. Y después tendremos que discutir qué significa eso para salud, y eso ahí significa moverse hacia un sistema universal, que sea un sistema común para todos, etc. Y entonces la pregunta después será: ¿qué significa eso respecto a la política de vivienda y de la política urbana? ¿Deberíamos preocuparnos de la segregación residencial, geográfica en las ciudades, etcétera? Ahí hay una segunda línea, que es una línea de ampliación de la ciudadanía, donde yo, además de lo anterior, incluiría otras 2 cuestiones que son bien importantes, que tienen también que ver con la ciudadanía, que son una agenda de género importante, es decir, de preocupación por la paridad de género, por la igualdad, por el reconocimiento de identidades sexuales diversas, etc., o identidades de género diversas, y una transformación de las condiciones de la relación laboral. Y ahí la cuestión fundamental es creación de las condiciones para desarrollar el poder de los trabajadores, el poder político de los trabajadores, y eso significa negociación colectiva de verdad, y negociación colectiva de verdad significa negociación por programa de actividad. Eso es sabido aquí y en todo el mundo, por eso es tan difícil. Entonces esa es la segunda. Y la tercera es que yo creo que es bastante claro que el modelo de desarrollo chileno ha topado techo. La productividad en Chile no se ha movido, no ha aumentado, o dejó de aumentar hacia fines del siglo XX. No ha seguido aumentando, venía aumentando, aumentó durante los 90 y tocó techo a fines de los 90. Y eso significa pensar un nuevo modelo de desarrollo, que hoy día se usan palabras para describir el modelo actual como rentista o extractivista. Yo le llamaría un modelo neoliberal, un modelo en que, bueno, cada uno, digamos, dentro y sírvase. Ese es el modelo de desarrollo chileno. Y eso es evidente que ha topado techo. Por ejemplo, se sabe que el litio es una cuestión que va a ser extraordinariamente importante en el futuro, porque, digamos, se sabe que va a haber una transformación hacia energía eléctrica, por ejemplo en el caso del automóvil, y eso va a ir hasta donde se sabe, las baterías se hacen con litio. Entonces el litio no es cualquier cuestión. ¿Cómo vamos a seguir simplemente dando en concesión a cambio de un royalty menor una riqueza como esta, para que una empresa simplemente ponga el litio en una caja, en polvo, y lo mande a alguna parte donde le extraerán todo el valor que tiene el litio y que va a tener cada vez más?
¿Cómo es que Chile no puede asumir la tarea de transformarse en un lugar, el centro de referencia mundial para la investigación y el desarrollo de aplicaciones respecto al litio? ¿Cómo no aprovechar el hecho de que Chile es uno de los mayores productores de litio, o puede llegar a ser uno de los mayores productores de litio? Y eso que vale para el litio, vale también para el cobre, y vale en general para los recursos naturales. Pero eso supone una política que está dispuesta a fomentar y conducir el desarrollo, ¿no? Que no significa un Estado que se dedica a explotarlo todo, pero sí significa un momento político de identificación, fomento y desarrollo de áreas de la economía que el mercado, se ha probado en los últimos 30 años, que el mercado por sí mismo no desarrolla, que son áreas de alto valor agregado. Mientras no haya una transformación del modelo productivo de este país, en ese sentido, yo creo que vamos a estar condenados a tasas de crecimiento relativamente bajas o, fundamentalmente, que dependen de cuánto cobre compra China. Entonces, esas serían, son los tres ejes. Una nueva política, lo cual significa una nueva constitución, ampliación de la ciudadanía, derechos sociales y un nuevo modelo de desarrollo. Yo creo que al Partido Socialista le cae la parte que le corresponde en la crisis general de los partidos políticos chilenos. Y la crisis general de los partidos políticos chilenos es consecuencia de una política, de la política binominal. La política binominal, como es una política que no puede transformar, es una política que ya no tiene la idea de proyecto político. Un proyecto político transformador es una incomodidad para la política binominal. Entonces la política perdió esa dimensión que siempre tuvo, que era un momento de esperanza, ¿no? La política era la manera a través de la cual los ciudadanos podíamos actuar para que las cosas fueran distintas. Si uno le quita esa dimensión a la política, si uno le quita los proyectos políticos a la política, entonces la pregunta es, ¿en qué se transforman los partidos políticos? Si un partido político no es una asociación vinculada a la realización de un proyecto político, ¿en qué se transforma? ¿Qué es lo que queda? Y lo que queda es una asociación que tiene miembros que se benefician entre sí, o se colocan entre sí. Y esto no depende de la psicología de nadie, no de la subjetividad de nadie. Esto tiene que ver con una política que no tiene proyectos políticos, que no tiene espacio para proyectos políticos, que no sabe qué hacer con proyectos políticos. Y que entonces se ve obligada a entender estas instituciones tan raras como los partidos políticos, sin hacer referencia a un partido político. Tenemos que entender el Partido Socialista sin hacer referencia al proyecto político de construcción del socialismo. Tenemos que entender la democracia cristiana sin hacer referencia a algún proyecto político específico de la democracia cristiana que le da sentido a la democracia cristiana. Tenemos que entender al PPD como un partido puramente instrumental. Y si los partidos son puramente instrumentales, entonces la pregunta, puramente instrumentales, pero sin estar al servicio de un proyecto político, entonces la pregunta es, ¿instrumentales para qué? Y yo creo que ahí el interés de individuos o de grupos, facciones, ocupa el lugar que corresponde al proyecto político. Entonces los partidos políticos pasan a ser instrumentos para servir el interés de individuos o de facciones. De nuevo, esto no es una acusación personal a nadie, ¿no? Esto es un tratar de entender qué está pasando con los partidos políticos. Y yo creo que eso al Partido Socialista le pasa notoriamente. De hecho, yo creo que hay una demostración bien notoria en que todos sabemos que eso le está pasando, porque las facciones en las cuales se divide el Partido Socialista son denominadas por los propios socialistas del modo más despectivo posible. Es decir, la designación que los socialistas usan para referirse a las distintas corrientes es una designación que las muestra en su peor luz, porque nosotros la llamamos lotes. Y hay que pensar un poco en la palabra lote, ¿no? Lote no es una corriente de opinión, porque corriente de opinión supone que tiene contenido, ¿no? Que se define por una posición. Un lote, ¿qué es? Un lote es una montonera, un piño, ¿no? Es una agrupación que no tiene ninguna lógica. Entonces yo creo que al llamarlo nosotros lotes nos damos cuenta de que esto no es simplemente manifestación de esa diversidad que siempre fue característica del Partido Socialista, porque esa es una diversidad que tenía contenido. La de hoy día es una diversidad distinta, es una diversidad entre lotes, ¿no? Y por eso entonces también es común, para usar el lenguaje que los socialistas usan entre sí, no, es que tú o él o alguien está loteado, ¿no? En ese contexto, ¿qué sentido tiene estar en el Partido Socialista? El Partido Socialista tiene una historia que lo vincula a la parte más digna de la tradición de izquierda en Chile.
Y eso hace que el Partido Socialista sea un elemento importante en la articulación de fuerzas de izquierda. Y por eso, el hecho de que el Partido Socialista esté en la condición en que está, que yo creo abandonó la idea, o por lo menos dejó de lado la idea de un proyecto político transformador, eso ha causado un grave problema para la articulación de las fuerzas de izquierda, precisamente por la importancia que tiene el Partido Socialista. Y entonces nosotros estamos dentro del Partido Socialista intentando contribuir a que el Partido Socialista recupere, o sea, se reconecte con su tradición de izquierda, ¿no? Que vuelva a establecer alguna conexión, guardando todas las diferencias que haya que guardar. Es evidente que las cosas que hoy día son necesarias o convenientes o útiles no son las mismas que el año 70 o que el año 55, todo eso es obvio, ¿no? Hay mucha discusión por hacer sobre qué es el socialismo del siglo XXI, etc. Pero lo que yo creo que es fundamental para la izquierda chilena, no para el Partido Socialista, para la izquierda chilena, es tener un Partido Socialista que asuma una posición de liderazgo en la articulación de la izquierda chilena. Por eso yo creo que hoy día una de las preocupaciones centrales de todo socialista debería ser contribuir a la unidad de la izquierda. Y la unidad de la izquierda se logra primero por la vía de que el Partido Socialista se sume a una posición de izquierda, y por la vía de contribuir al diálogo y a la convergencia con otras fuerzas de izquierda. A mí también me han preguntado mucho, profesor, ¿por qué está ahí? ¿Qué hace? ¿Por qué no se viene al frente antes? Porque lo que ustedes están tratando de hacer, producir esta transformación en el Partido Socialista, es tan difícil. Y bueno, yo pienso, sobre todo ahora último, ¿no? Uno dice, como si lo que ellos están tratando de hacer en el Frente Amplio fuera tan fácil. Las dos cosas son difíciles, porque construir fuerza política es algo difícil, ¿no? Yo creo que el esfuerzo que están haciendo quienes construyen fuera de los partidos de la izquierda tradicional una fuerza política de izquierda nueva es más o menos el mismo, o es un esfuerzo que va en la misma dirección que estamos haciendo quienes queremos que el Partido Socialista asuma o se reconecte con su tradición de izquierda, porque ambas cuestiones van a ser fundamentales para una fuerza política de izquierda en Chile, una fuerza de izquierda que no se entienda como existente para dar testimonio de su virtud, porque eso no es lo que a mí me interesa. A mí no me interesa estar en una fuerza de izquierda para poder decir, mire, nosotros somos tan de izquierda, porque eso también es una discusión característica de la izquierda, no quieres más de izquierda, ¿no? A mí lo que me interesa es la pregunta por cuáles son las condiciones para crear una fuerza política, una fuerza de izquierda que tenga relevancia política y que pueda llevar adelante un proyecto transformador. Y para eso, creo yo, es necesario la concurrencia de los partidos tradicionales de la izquierda. Estoy pensando en el Partido Comunista y especialmente en el Partido Socialista. Y eso supone que esos partidos van a ser capaces de leer la situación y entender que en las condiciones actuales, y con independencia de los distintos juicios que tengamos sobre los 20 años aquellos, pero con independencia de ello, en las condiciones actuales la ruta hacia adelante es volver o reconectarse con esa tradición de izquierda. Es cosa de ver lo que está pasando en Europa. Los partidos socialistas que no fueron capaces de hacer eso, hoy día son partidos socialistas completamente marginales. Porque esto de la renuncia a su proyecto político transformador y asumir que ante el neoliberalismo lo único que podía hacerse era buscar morigerarlo, no pasó solo en Chile, ¿no? Esto le pasó en general a los partidos socialistas europeos. Eso fue lo que se llamó tercera vía. ¿Cuál fue el resultado? En algún momento tuvieron éxito, es verdad. Pero 20 años después de eso, bueno, esos partidos están en crisis agudas. Algunos, como el Partido Socialista griego, prácticamente desapareció. Otros, como el Partido Socialista británico, fue capaz de hacer esta transformación, y aunque todo el mundo, todos los comentaristas, todos los columnistas, todos los expertos decían, esto hace que el Partido Laborista vaya al precipicio, va a sufrir una derrota histórica. De hecho, tan obvio era eso que la primera ministra conservadora se apresuró a llamar una elección para aprovecharse de que el Partido Laborista se iba a enfrentar a una derrota histórica. ¿Y qué ocurrió? Obtuvo la mejor votación que había obtenido en un par de décadas, ¿no? El Partido Socialista Español también pasó por eso, iba camino a convertirse en algo, creo yo, en algo como lo que había pasado en Grecia, pero ha tenido, todavía la cuestión está, es una noticia en desarrollo, ¿no? El Partido Socialista tuvo un giro en que adopta una posición que es más receptiva a la posibilidad de buscar convergencias con Podemos. Vamos a ver si eso resulta o no, no es fácil, la convergencia nunca es fácil, pero por lo menos ahí hay una especie de, hay un experimento ocurriendo, ¿no? De si es posible que un Partido Socialista que tenía el grado de compromiso
con la tercera vía que tuvo el PSOE, se vuelva hacia la izquierda. En Portugal ha sido posible la convergencia de estas dos izquierdas, ¿no? La izquierda tradicional y la izquierda emergente. Y eso es una historia bastante exitosa hasta ahora. Entonces, lo que observamos en Europa, creo yo, es que si los partidos socialistas tradicionales no son capaces de volver a conectar con su propia tradición de izquierda, entonces están condenados a la marginalidad o a perpetuar la división de la izquierda para ganancia de la derecha. Y eso mismo vale para Chile. Yo creo que hoy día, sobre todo ahora que termina un gobierno que ha tenido un impulso transformador, que se ha encontrado con tantos problemas, ¿no? La pregunta es, ¿va el Partido Socialista a asumir una postura de izquierda en el sentido de es necesaria esta transformación y continuarla, corregirla lo que haya que corregir, pero continuarla porque es fundamental encontrar una ruta de salida del neoliberalismo? ¿O hay que intentar corregir y humanizar el neoliberalismo para que no sea tan brutal con los perdedores, ¿no? Si elige la segunda vía, o sea, volver a lo que a lo mejor en los 90 fue conveniente o no, pero lo que se hizo en los 90. Si elige la segunda vía, yo creo que va a seguir el camino del Partido Socialista griego. Si elige la primera, va a ser una contribución decisiva a la convergencia de la izquierda, que no depende solo de eso, por supuesto, pero va a ser una contribución decisiva a la posibilidad de la convergencia de la izquierda primera y entonces a la configuración de una fuerza política de izquierda que sea políticamente relevante y no solo una manera de dar testimonio de la virtud propia.